Volvemos a grabar. Ok, compartimos pantalla. Entonces estábamos diciendo, hay veces que estas condiciones de estancia que determina la CEGOP permiten que ciertos extranjeros entran con algunas condiciones especiales. Los solicitantes de la condición de refugiado, de protección complementaria o de la determinación de apátrida por razones humanitarias o causas de fuerza mayor, y los miembros de las tripulaciones de embarcaciones o aeronaves comerciales conforme a los tratados firmados por México. Ellos manejan documentos especiales para poder entrar en el país. Técnicamente, esos documentos especiales los deben de tener ellos en el rol de tripulación, y por lo tanto se les puede permitir la bajada de los buques, por ejemplo, en los puertos, porque pues, es injusto que también estén en el puerto y no puedan bajar. Es difícil estar en un barco todo el tiempo y que pues todavía llegas a tierra y no bajes, ¿no? Es hasta inhumano. Pero bueno, esas son las condiciones para las cuales México no necesita visa. La Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional de Migración, puede suspender o prohibir la admisión de extranjeros mediante la expedición de disposiciones administrativas de carácter general por causas de interés público o mientras subsistan las causas que las motiven, que deberán ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Esto se llamaría cierre de fronteras. O sea, cuando yo veo que hay algún problema, se puede poner cierre de fronteras. Lo malo de México es que casi nunca se ha hecho ese cierre de fronteras. Sin embargo, tenemos que recordar que todavía estaba Trump al inicio del año pasado, y ya no tan al inicio, sino por ahí por febrero o marzo, que ante la prohibición de Estados Unidos de abrir las fronteras, México fue obligado prácticamente por Trump a poner policías migratorios en la frontera con Ecuador, porque se hacían muchas marchas, según esto, para protestar por el gobierno de Trump, y Trump ya no quería tener esos problemas en la frontera, y resulta ser que México fue obligado prácticamente a poner guardias en las fronteras. Pues bueno, eso se manejó como una situación en la cual Segov, a través del Instituto Nacional de Migración, cerró la frontera para que no pudieran pasar. Para la internación de los extranjeros que no pertenezcan a la extensión de visa, deben obtener su visa en los términos legales y al procedimiento de trámite y expedición de visas, así como la autorización de las condiciones de estancias. Se puede obtener visa de dos maneras: una por medio de la Secretaría en el territorio nacional, las oficinas del Instituto Nacional de Migración, que están en Polanco, están en la zona de Homero, cerca de lo que es la Cruz Roja de Polanco. Y la otra en las oficinas consulares, es decir, en donde hay consulados de México en el extranjero, ellos van a poder tramitar las visas en sus oficinas consulares. Ahora, ahí está, ahí está. Los tipos de visa que se pueden manejar son: uno, visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, que es lo que normalmente se maneja como la visa de turista. Es la más simple, no vienes a hacer trabajo, solamente vienes, digamos, a pasear, a pasártela bien en las playas, a irte a los antros, ponerte ebrio de algunas veces, pero no haces nada, no recibes dinero de aquí, y normalmente, aunque dice la ley que puedes estar 2 años, normalmente pues es para que estés unos 3 semanas, así muy largo, un mes. Pero bueno, o sea, eso es para no, sin permiso para estar haciendo actividades remuneradas. Después tenemos la visa de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas. Ahí sí tienes que hacer el trabajo de visa para actividades remuneradas. ¿Cómo funcionaría? Vas a ser, es un artista y vas a dar un concierto, visitante con actividades remuneradas. Máxime que las actividades remuneradas implican que tienes que pagar impuestos. Eres futbolista, vas a jugar con el equipillo ese que le dicen que, ¿cómo? América, este, ese equipillo ahí que trae mucho extranjero, pues lo tienes que meter como visitante con permiso para realizar actividades remuneradas. Si vas a traer algún trabajador que trabaja de técnico, de científico, de especialista,
o vas a traer un extranjero para que cumpla funciones de dirección, tiene que ser visitante con permiso para realizar actividades remuneradas. Después tenemos la visa de visitante para realizar trámites de adopción, que vamos a pensar que Angelina Jolie dice, ay, pues ya para mi zoológico nada más me falta un niño mexicano y viene a adoptar un niño mexicano. Bueno, pues se le puede permitir la entrada al país todo el tiempo que dure el trámite de adopción. Si dura 6 meses, 6 meses. Si dura un año, un año. Si dura un año y medio, un año y medio. Todo el tiempo que sea necesario. Si se pasa 3 años, durará hasta que al niño se le puedan tramitar documentos de viaje y pueda salir del país. Pero sí se permite esa visa. Después tenemos visa de residencia temporal, o sea, tú quieres entrar en el país, pero no vas a quedarte. Entonces es una visa de residencia temporal. La visa de residencia temporal estudiante, que es para cursar una carrera o una maestría o un posgrado, un doctorado, en donde pues lo principal es que tienes que acreditar que tienes los recursos necesarios para subsistir, porque no se te va a pagar nada, a lo mejor te vienes becado. También algo muy importante es que, de acuerdo con el reglamento, no puedes reprobar materias, pues si vamos a tener fósiles, pues no vamos a importar fósiles, mejor nos quedamos con los del país, que son bastante buenos, ¿no? Y técnicamente es el tiempo que duren tus estudios, es decir, si la carrera dura 5 años, pues 5 años vas a tener la visa. Entonces, ese es el tipo de situación que se da con la visa de residencia temporal estudiante y la visa de residencia permanente, que técnicamente esta visa de residencia permanente ya es para inmigrados o bien para personas que son inmigrantes y que van a estar durante 5 años y a lo mejor cambian su condición a inmigrados. Son personas que vienen en una calidad, digamos, como rentistas o inversionistas, es decir, los rentistas vive de sus rentas y no necesita tener ingresos o trabajar en el país, ya los tiene y nada más viene aquí a echar la flojera y a vivir de sus rentas. El inversionista sí es para poner una fábrica y la verdad es que se requiere una cantidad fuerte de inversión para que se le pueda dar su calidad de inversionista. Así se puede mencionar a varios aspectos que entran dentro de esta visa de residencia permanente. ¿Ok? Ahora, los criterios para las visas son, es una acción conjunta de SEGOV y Secretaría de Relaciones Exteriores, está manejado principalmente por la Ley General de Población de 1974. Las visas no necesariamente permiten el trabajo, ya dijimos que en los casos de turista no, solo acredita que se cumplieron los requisitos del ingreso al país. Por eso en muchos aspectos te dicen, eres extranjero, acredita tu legal estancia en el país, tienes que poner tu forma migratoria, qué número de forma migratoria es y cuándo le expidieron. Eso es muy importante porque casi en todos los trámites en México se te pide que si eres extranjero, acredites tu legal residencia en el país. Tu tarjeta de residencia, que muchas veces es como una cartillita, yo tenía una forma migratoria, no sé si toda la tenga aquí a disposición para que la vieran. Pues no, y lamentablemente sí, la debí haber sacado con tiempo, porque estoy casi seguro que la tengo, pero no, no la encontré de inmediato y la tengo en ese cajón. Nada más que tengo que abrirlo y buscarla con atención. Pero sí son carpetitas, son como cartillas en donde vienen todos estos datos que se dan necesariamente. También esto implica tarjetas de residencia, que ya es esa misma forma, pero con un dato ya de residente permanente. También se piden en las oficinas consulares, si es que alguien las tuviera que manejar, pero se pueden obtener en el Instituto Nacional de Migración. Y las decisiones sobre si se quedan o no se van los extranjeros maneja directamente el Instituto Nacional de Migración. Los aspectos que yo les puedo decir. Uno, alguna vez me tocó estar en México y desgraciadamente el caso del Instituto Nacional de Migración tiene muchos asegúnes.
En tiempos de Calderón, los funcionarios del Instituto Nacional de Migración estaban coludidos con cadenas de traficantes de personas, en donde, pues principalmente los centroamericanos que iban hacia Estados Unidos, pues primero, que no los agarrara el narco, porque les decían, tú te pasas a Estados Unidos, te llevas tanta droga y se la entregas a tal persona y ya te consiguen chamba. Y entonces los inmigrantes se veían obligados a hacer eso, pero eso eran por parte de los narcotraficantes. Pero también el Instituto Nacional de Migración y oficiales del Instituto Nacional de Migración estaban coludidos con cadenas de tráfico de personas en donde los extorsionaban, los conectaban con los coyotes, los pasaban del otro lado y después les decían, ok, ese te coloca en tal sembradío, en tal granja, en tal lugar. Y de las semanas que tú cobres, de las primeras semanas que tú cobres, nos tienes que dar la mitad, te vamos a poner una persona que te vigila y cuando te paguen, te vamos a caer y tienes que dar tu lana. Vaya que si era buen negocio, porque pues imagínense para estarlo haciendo a cada rato. Entonces, pues el problema fue que cuando los narcotraficantes empezaron a matar a indocumentados porque ellos se ponían al brinco porque pues no querían entrar a Estados Unidos con droga, pues hubo un caso muy sonado en que en las zonas de Matamoros con los Zetas del cártel del Golfo, pues los sentaron a todos, los pusieron a todos enfrente del tren y a todos los ametrallaron. Terrible situación, pero hubo 27 y 28 muertos. Otra situación terrible es que tuvimos un caso de unos espeleólogos ingleses. El problema con la espeleología es que es una ciencia que estudia las cavernas y a estos señores se les ocurrió o no pensaron que fuera necesario pedir permiso para entrar a cuevas mexicanas y entonces se les ocurrió entrar en las grutas de Cacahuamilpa. Las grutas de Cacahuamilpa, como ustedes saben, están protegidas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y entonces estos señores se fueron metiendo al fondo, al fondo, al fondo, al fondo, y de pronto resulta ser que, que se metieron en una caverna que ya no pudieron salir de ella. Entonces, en lo que traían le dijeron, pues, tenemos que ver cómo hacerle para poder sacarlos de ahí. No los vamos a poder sacar ahorita, se van a estar por lo menos 3 meses ahí. Que necesitan comida, pues es que traemos, pero si ustedes nos dan, pues mejor. Y entonces les pasaban comida y todo eso. Y durante 3 días, pues los señores se la pasaban muy bien. Se encueraron ahí, empezaron a bailar, se tomaban fotos, así como el Full Monty y todo. A final de cuentas sí lo sacaron. Pero inmediatamente lo sacaron, lo llevaron al Instituto Nacional de Migración. Y en ese Instituto Nacional de Migración, ahí en la estación migratoria, los expulsaron por extranjeros perniciosos, así de ese tamaño. Entonces, realmente, el problema es que la condición de extranjero pernicioso es muy subjetiva, es muy poco determinada y aparte, pues está el criterio del presidente, del secretario de Gobernación y ahora resulta que también que los del Instituto Nacional de Migración. Tuve un caso también muy difícil en el cual resulta ser que un cocinero español que tenía mucho éxito en su restaurante, pues le echó la bronca a otro cocinero español, se quejaron en el Instituto Nacional de Migración que el señor no tenía sus documentos bien y fueron y lo apañaron, perdón, lo agarraron, lo detuvieron y se lo llevaron a la estación migratoria que todavía estaban en Ejército Nacional e Instituto Nacional de Migración. Pues nos avisaron y fuimos ahí a pelearnos y a pelearnos y a pelearnos. Fue un triunfo poderlo entrar a ver, pero imagínense nada más cómo lo tenían, porque dicen, es que nosotros no maltratamos a los extranjeros. Lo tenían en un cuarto como de 4x4, a oscuras. Solamente había una lamparita que estaba dando luz ahí a todo y lo tenían sentado, así como en los interrogatorios de policía bueno y policía malo, pues así lo tenían, ¿eh? Y lo logramos sacar y aparte le metimos un amparo y ya cuando vieron el amparo los señores ya no supieron qué hacer y mejor lo dejaron salir. Al final de cuentas tenía todos sus documentos en orden y no había razón. Ya hasta que después se empezó a hacer investigaciones en el mismo instituto, dijeron es que nos dieron a nosotros el pitazo de que el señor estaba ilegal. Desgraciadamente eso es una situación.
Y por ejemplo, en el caso que les iba a comentar, tuve otro asunto en donde un amigo mío se casó con una hija de un guatemalteco, pero el guatemalteco tenía casi 40 años viviendo en México. Es más, tenía hasta credencial de lector. Entonces, ¿cómo le hizo? No lo sé, pero tenía hasta credencial de lector. Bueno, pues resulta ser que él siempre estuvo ilegal en el país. Y de pronto, pues había campañas por parte del Instituto Nacional de Migración que decían, oh, eres extranjero en el país, regularízate. El Instituto Nacional de Migración te da todas las oportunidades para que te puedas regularizar. Y entonces, a ver, una pregunta, si ellos tienen un control de extranjeros, ¿cómo que regulariza todo eso? ¿Qué quiere decir con eso? ¿Que no tienes un verdadero control de todos los extranjeros que hay en el país? Pues la respuesta es no. Y entonces, pues dices tú, pues si dicen que te regularices, pues es simplemente un gancho para que si no estás legal en el país, te puedan agarrar y te puedan expulsar. Entonces me dijo mi amigo, oye, ¿qué hago? Que no sé qué, tú que eres experto. Le digo, mira, ¿cómo está el señor? No, pues el señor vive tranquilo, tiene credencial de elector, dice, realmente no necesita nada, no va a votar porque pues, que no es nacional, pero si quisiera lo podía hacer. Le digo, ¿cuántos hijos tiene? No, y ya está grande, sí, ya está grande, no le muevas. Porque si por alguna razón le mueves por ahí, van a venir y lo van a agarrar y lo van a llevar a la estación migratoria y lo van a expulsar. Aquí la situación está, tiene un agravante. Si tiene credencial de elector, hizo falsedad de declaración ante autoridad administrativa. No solamente una situación que puede no ser grave, pero a final de cuentas es delito. ¿Para qué quieres? Con eso ya no vuelve a entrar, mano. No déjalo como está. A los 6 meses, porque yo me salí del despacho y a los 6 meses me está hablando y me dice, oye, Arturo, es que esto que me ayudes, ¿por qué? Es que mi suegro, le moviste. Sí, es un baboso, te dije que no lo movieras. Pues lo único que vas a hacer es que lo expulsen. ¿Qué creen que pasó? Pues lo expulsaron. Y entonces, pues, ese tipo de cosas no son las convenientes, no es conveniente. El Instituto Nacional de Migración parece ser, dicen que no son policías, pero parece que son policías. Y aparte, pues, esto de la colusión con el crimen organizado, pues ya tampoco es una situación de rareza. Los hicieron con el gobierno de Calderón, yo no puedo pensar que no haya posibilidades de que pudieran ser de otra forma. A mí en lo particular, les tengo respeto, pero híjole, es muy difícil. Ahora, se supone que igual que en las cartas de naturalización o en los certificados de nacionalidad, se están simplificando los trámites para que ellos vayan solo y no vayan con abogados. ¿Por qué? Porque dicen ellos que los abogados nada más sacan el dinero y que no arreglan nada. Que eso es una situación muy poco profesional, pero sí puedo decir que sí existe. Bueno, pues la situación está en que sí es importante la intervención de los abogados en estos trámites de migración. Y pues no podríamos dejar a los extranjeros hacer sus cosas ellos solos. Entonces hay que hacer lo posible por trabajar de una manera muy profesional. Sí se puede tramitar por abogados, sí, con carta poder, pero tratando de ser lo más honestos posibles. Y créanme que sí es una buena fuente de ingresos. A un extranjero difícilmente le va mal y entonces sí pueden pagarte una cantidad buena de honorarios. Pero bueno, hay que hacerlo bien. Otros ingresos. Estas son cuestiones que no van relacionadas con visa y funciona para refugiados, que son aquellos que escapan de una situación de violencia generalizada. Entonces, pues hay una revolución en el país, un golpe de Estado, un golpe militar, pues ellos escapan. Y en ese caso hemos tenido refugiados en México, que ahí también entrarían, por ejemplo, los casos de los niños de Morelia, los españoles que recibió Lázaro Cárdenas en 1936 que escapaban de la Guerra Civil Española, pues los llevaron a Morelia, eran muchos niños y ahí crecieron en orfanatos católicos en Michoacán y técnicamente son la gran base de la colonia española que hoy tenemos, ¿no? También los asilados, que son aquellos que son perseguidos por sus ideas, técnicamente son delincuentes políticos, pero que son más por ideas que por haber cometido un delito en especial.
Los apátridas, que ya dijimos que son aquellas personas que no tienen patria, ellos entran de una manera muy especial al país, con causa de fuerza mayor, cuando escapas, por ejemplo, de fenómenos naturales, ciclones, terremotos, cosas así, o con fines humanitarios, que en este caso podríamos hablar de los niños o de las mujeres que viajan solas para cruzar el país hacia otros lugares y pues tienen que escapar por fines humanitarios. Se puede negar alguna de estas condiciones cuando el extranjero tenga orden de aprehensión, si no cumplen los requisitos de la ley de migración, y si no hay veracidad en los documentos que presentan o cuando haya prohibición expresa para un extranjero en especial. En esos casos se puede negar esos ingresos bajo esas condiciones, que se supone que son para ayuda extrema, personas que están en una condición terriblemente fuerte para manejo de ingresos al territorio nacional. Y ya llegamos a la última parte de este tema, que estamos hablando del sistema de puntos. ¿Qué es el sistema de puntos? Es un sistema de calificación que el gobierno mexicano estableció para otorgar residencia en el país. Terminas, cumples ciertos puntos, eres respetuoso con la ley, cuando te vas al extranjero regresas antes del tiempo que tienes que regresar, entonces eso te va contabilizando puntos y esos puntos van a ser los que van a darte la residencia definitiva en el país. Aquí en este pequeño diagrama decía el artículo 18, fracción segunda de la ley de migración. Es un sistema de puntos para la determinación de residencia. Pueden ser para los extranjeros que quieran adquirir residencia permanente sin cumplir 4 años de residencia, que es lo normal. Entonces aquí la Secretaría de Gobernación, de acuerdo con disposiciones administrativas públicas de carácter general, va a ponerles puntos de acuerdo a cada una de sus actuaciones. Ahora, los extranjeros que ingresen al territorio nacional por este sistema de puntos tendrán permiso de trabajo y derecho a la preservación de la unidad familiar. Dicho de otra manera, viene con toda su familia, no nada más ellos. Vienen con toda su familia porque se supone que se van a sentar en México. Los criterios para el ingreso por vía de este sistema, tomando en cuenta lo establecido por el artículo 57 de la Ley de Migración, que es que cumplas con los resellos, que vayas, informes al Secretario de Gobernación, cualquier cambio que pudiera sufrir tu calidad migratoria, por ejemplo, un cambio de domicilio, por ejemplo, un cambio de trabajo. Si vas y manejas eso, seguramente te van a dar puntos a favor. La capacidad del solicitante tiene que tener un nivel educativo, experiencia laboral, aptitudes en áreas relacionadas con el desarrollo de la ciencia y la tecnología o reconocimiento internacional de ser el mejor en su área. Y este procedimiento se servirá simplemente para solicitar el ingreso por esta vía y se supondría que eso sería suficiente para que una persona pudiera entrar a México por el sistema de puntos. Y con eso podría obtener la residencia legal en el país. Eso es el sistema de puntos y con eso cerraríamos por lo menos en esta ocasión ya el tema. Sin embargo, nos falta inversión extranjera y propiedad territorial o por propiedad inmueble de los extranjeros en México, que serán los puntos que veremos en cuanto ya hagan su examen, que el examen está programado para el 12 de mayo. Eh, ¿Qué otra cosa? Mañana tenemos conferencia con Eduardo Sadot, a las 6 de la tarde. Yo sé que muchos de ustedes no pueden porque tienen clase, pero les recuerdo que pueden ver la conferencia posteriormente y la pueden reseñar para sus conferencias del segundo parcial. También hoy hizo a las 5, creo, el comentario el maestro Mario Rosales, su comentario quincenal. El mío es hasta la próxima semana. Vamos a tratar un poquito sobre lo que es la seguridad que se maneja en la agenda de México, Estados Unidos. No voy a hablar mucho de carteles porque no quiero que me vengan a ametrallar mi casa, y desgraciadamente tuvimos un hecho muy feo en la unidad en donde pues a unos jóvenes que se trataron de meter en el territorio, creo que de aquí es de la Unión Tepito, pues el problema es que los vinieron y los golpearon muy feo y por andarse metiendo en el territorio y tuvimos una situación bastante desagradable con eso. Pero pues
digamos que son cosas que uno se entera de así de rebote. Entonces, pues no quiero que me vengan a meter a la casa, entonces nada más hablaremos un poquito, pero sí hay cosas que decir de los cárteles de droga. Y aparte, pues no nada más eso, sino también seguridad de, este, de la corrupción que se tiene aquí en México, y a lo mejor tocamos algo del metro, que va a ser a mi punto de vista sobre el caso del metro, y no voy a hablar de otra vez de ese asunto. Ok, pues los esperamos en las pláticas. Tienen ustedes para entregar sus conferencias. Todavía hoy podían entregar conferencias hasta las 23:55, entonces hay que reseñar mucho, hay que presentarlo, principalmente si quieren tener los puntos para el examen. ¿Ok? Muy bien. Pues entonces estoy abierto a preguntas. ¿Hay alguna pregunta por ahí? No, hombre, aquí se mueren de curiosos. ¿No hay pregunta, Dalia? No, profe, todo No. bien, gracias. Ok, García Lascuaga. A ver, García Lascuaga. Levantó la mano y dice, Profesor, ¿cuánto tiempo dura la visa para visitantes con permiso para realizar actividades remuneradas? remuneradas 2 años. 2 años. O sea, es la ideal, por ejemplo, para futbolistas profesionales, para artistas que vengan a hacer una película o que vengan a hacer una obra de teatro. Para esto se requiere forzosamente que la empresa les dé su carta para que puedan tramitar la visa directamente en el consulado mexicano. Difícilmente sería aceptable o sería bueno que se tramitara directamente en el territorio, pero lo que sucede es que ellos entran con esa visa de trabajo y cuando se le acaban los 2 años y ellos quieren seguir porque resulta ser que son un exitazo y ya tienen otro contrato para una nueva telenovela, esa visa va a tener que prorrogarse en México al término de los 2 años. Acuérdense la regla de derecho. La regla de derecho es que no puede prorrogarse algo que ya se acabó. Por lo tanto, si vas a prorrogar, tiene que ser durante la vigencia de la visa anterior. Entonces, ese sería el término para poder hacer visas de trabajo. No todas las visas de trabajo tienen ese término. Por ejemplo, la de visa de trabajadores fronterizos, si no mal recuerdo, es así a lo más 6 meses. Y por ejemplo, la de trabajadores, eh, de trabajadores territoriales o de visitantes territoriales, esa nada más es de 3 o 4 días, no es mucho. Y esas generalmente se le aplica, por ejemplo, a pilotos aviadores o a tripulaciones aéreas que nada más van a estar aquí un tiempecito, que tienen que recuperar y después van a tomar viaje para sus países de regreso. Entonces, obviamente no todos los visitantes tienen la misma temporalidad. ¿Ok? Si le contesté, por favor. Sí, profesor, muchas gracias. Entonces baje su manita para que permita que otro pueda preguntar. Gracias. ¿Alguna otra? ¿No, de plano? No, si soy un maestrazo, de veras. A ver, por aquí hay en el chat, dice que hay un mensaje. Vamos a ver. Profesor, ¿podría referir a qué se refiere con cupos migratorios? Cupo migratorio técnicamente es la determinación de cuántos extranjeros pueden entrar en una cierta región del país. Vuelvo a insistir, o sea, si vienen a invertir, por ejemplo, ¿a dónde los voy a mandar? ¿A la Ciudad de México donde hay tantos inversionistas? Pues es obvio que no. ¿A dónde los voy a mandar? Los voy a mandar a un lugar donde haya necesidad de desarrollo. Y entonces por eso precisamente en la región del Bajío pues hay muchas plantas de automóviles. ¿Por qué? Porque ahí hace falta el trabajo y entonces tratan de que esos cupos migratorios se vayan a lugares donde se pueda incentivar la producción. O sea, la idea de que vengan en inversión extranjera es que las zonas pobres del país pues puedan subir su nivel. Esa es la idea de estos cupos migratorios. Ahora, obviamente, en una ciudad, pues es difícil evitar que sigan creciendo los cupos. O sea, aquí en México, en la Ciudad de México, hay muchos extranjeros, pero también es cierto que es importante que no todos se centralicen y que busquen opciones en otras partes de la República. A eso se refiere los cupos migratorios.
A ver, Nicole, si le contesté, por favor me dice. ¿Nadie más? Ahora no pregunta, segundo. Solamente tenía una duda de lo del examen, profe. ¿Qué unidades va a abarcar? Era la 1, de De la la 1 a 1 la a la 5. 4. Ah, la 4. Ok. A la 4. Ok, muy bien. Ay, no, me encanta que hagan tanto caso. Te los he dicho 4 veces. Y me dicen, me Perdón, decía Dalia, profe. me Es decía que se me Dalia, olvidó. es que me decía Dalia, ay, es que es malo preguntar. No, no es malo preguntar, pero es que a veces lo repite uno tanto que dice uno, bueno, pues entonces, ¿cómo es posible que todavía tengan duda? No, de la 1 a la 4 es el examen, sin ninguna discusión. Del 5, a ver hasta cuál abarcamos. Ojalá y pudiera ser la 9, si ya llegamos a la 9, muy difícil, pero si llegamos, prácticamente cubrimos el temario. Nos van a faltar, digamos, vamos a tener el 80% del temario. Si nos quedamos en la 7, nos va a quedar como el 70% nada más. Entonces, pues ojalá y tengamos oportunidad. Yo la próxima clase, que será el lunes 17, ahora sí vamos a tener una sesión muy difícil, muy fuerte, porque de este tema ya prácticamente quedan yo creo que con la primera sesión la cubrimos y a partir de la segunda sesión empezamos con el tema 7. Entonces, pues sí, para mí es muy importante porque el tema 7 ya prácticamente sería dar la entrada al tema 8, al tema 9 y si tenemos suerte al tema 10, pero ya no puedo detenerme en los exámenes. Entonces, pues a lo mejor el tema 10 ya no lo pregunto, pero sí hago examen de la 5, de la 6, de la 7 y de la 8. Ojalá. Todo esto depende del tiempo y de la capacidad. Ok, tenemos 6:57 de tiempo. ¿Alguna otra pregunta más? ¿No hay ninguna otra pregunta más? ¿Con esas 3 nos vamos? Ok, les recuerdo, el lunes 10 no hay clase, es día, de acuerdo con el calendario, es día inhábil, entonces pues no hay que conectarse el lunes, ahí celebren a sus mamás. Yo desgraciadamente no tengo madre, literal, mi mamá falleció ya hace unos rato, pero pues ustedes que las tienen, pues disfrútenla lo más que se pueda. Yo voy a disfrutar a mi mamacita, que es mi esposa. Entonces, pues ya ahí tendremos la oportunidad de celebrar algo, ¿no? Pero bueno, pues entonces, si no tienen ninguna otra pregunta o tienen alguna otra duda, vamos a dar por cerrada la sesión de hoy y estaremos en posibilidades del próximo 12, acuérdense que es el examen. Les recuerdo que ya está abierta lo más seguro es que las conferencias abra la semana 7, la abra el martes y la voy a dejar abierta hasta el jueves para que suban conferencias. Les recuerdo que nada más 5, porque por ejemplo Hernández Arizmendi me mandó 6 del primer parcial. Ya las primeras 5 ya están contabilizadas. La otra, hasta que sea el momento del segundo parcial, se la voy a contar. ¿Ok? Y de los que ya tienen las 5 conferencias, ya se les estoy mandando el recado en la retroalimentación, ya tiene las 5 para que tengan ustedes en consideración eso. ¿Ok? Bueno, ¿algo más, niños? No, hombre, en estas son puras balas, de veras, no preguntan, todos lo dicen que está claro. Cano, ¿sí está todo claro? Sí, profesor. Te me encanta, porque siempre me dice que sí. O eso quiero pensar, profesor. Está bueno, ok. Bueno, señores, pues que pasen un fin de semana largo agradable y nos estamos viendo. Yo de todos modos, aunque yo no dé clase, porque van a hacer el examen, empezará 5 minutos antes, a las 17:55 y terminará 5 minutos después, pero acuérdense ustedes que no pueden andarse distrayendo. Si van a empezar el examen, tienen que empezarlo a hacer y nada más va a ser durante la hora de clase. Yo me voy a conectar
y voy a estar por aquí. Sin embargo, pues lo más seguro es que no vaya a haber ninguna actividad académica. Nada más voy a conectarme por si tienen alguna duda o si algo les pasó, pues ver cómo les ayudo para implementarlo. ¿Ok? Bueno, entonces cuídense mucho. Nos estamos viendo el 12. Hasta luego, niños. Gracias. Muchas gracias, profesor. Gracias, profe, nos vemos. Hasta luego. Gracias. Hasta Gracias, luego. profe. Que les vaya bien. Profe, una Dígame. pregunta. A ver. Entonces, en el caso del asilo político es a excepción de que este no tenga una orden de aprehensión, ¿no? Es que depende de la orden de aprehensión y aquí tengo que comentarlo. O sea, se supone que si es una orden de aprehensión de tipo político por sedición social o alguna cuestión así, es obvio que no se le puede hacer caso a esa orden de aprehensión. Otra situación sería que tuviera un caso, digamos, de otra magnitud. Le recuerdo el caso de Julian Assange. O sea, con Wikileaks, lo que estaban peleando no era, como pidió asilo, no era tramitarlo por haber descubierto o haber sacado los documentos secretos, sino que lo estaban acusando por violación y acoso sexual y todo ese tipo de cosas, que no era más que una excusa para que lo sacaran ahí y poderlo aprender y meterlo a la cárcel Claro. por la situación de Wikileaks. Ok. Pero, o sea, esa sería una situación que se tendría que valorar. Si es un delito político, pues, ¿qué valoras? O sea, está pidiendo el asilo político porque quiere proteger su libertad porque lo están queriendo condenar por lo que piensa o por su libertad de expresión o de manifestación de ideas. Esa es la situación. ¿Ok? Ok, Pero profe, lo sí. hubiera preguntado ahí entre todos para que todos se enteraran. Ya, profe, ya, Ese, ya lo voy a preguntar. ese es el tipo de pregunta interesante que pues, muchos podrían tener y pues que hay que contestarla, ¿no? Ahora, Claro. el problema es que muchos piensan que el asilo político en México se da muy seguido. No, yo se los decía a mis alumnos de público. Tuvimos un asilado político que fue León Trotsky, que implicaba que nosotros tuviéramos la protección de ese señor y lo terminaron matando en México. O sea, le dimos asilo político y lo mataron. Qué papelazo. Claro. ¿Ok? Sí, Bueno, profe, está bien. órale, Ahora, pues. con referente a las conferencias, dice que solo podemos subir 5, ¿verdad? Que Sí, se nada les más olvidó 5, dar. sí, no, ya no. Después empiezan a querer hacer conferencias y empiezan a inventarlas. No, no, no. 5 y de las que ya se están manejando en cultura jurídica. De acuerdo, profe. Órale, Gracias. pues, bye. Bye. Profesor, ¿Qué pasó? le quería comentar, yo doy conferencias ahorita, creo que ya voy por la 9ª, pero ya había subido yo las primeras 5, entonces no importa, o sea, las puedo seguir viendo y pues haciendo mis reseñas. Pues es que aquí la situación es que no puede pasarse de 10. Son 5 en la primera, 5 en el primer parcial, segundo en el segundo. No, no haga más, no haga más, sería muy difícil. Se me puede cortar en cualquier momento, ¿eh? No haga Ok, más, haga las 10 y ya. ¿Ok? ok. Gracias, Bueno, profe. órale, pues, Hasta bye. luego. Bye, bye.